Hola, mi nombre es Estefanía Rodríguez Jiménez y voy a ser la persona encargada de exponer el estudio del caso que he llevado a cabo. El título al que hace referencia dicho estudio es Técnicas y actividades para intervención logopédica en un alumno con trastorno específico del lenguaje, TEL. En primer lugar, vamos a mostrar el esquema que va a guiar la exposición. Punto 1. Introducción. 2. Objetivos. 3. Método, en el cual incluye participantes, instrumentos y procedimiento. 4. Resultados. 5. Discusión y conclusiones. Y 6. Referencias bibliográficas. Comenzamos con el apartado 1, Introducción. Inicialmente definiremos el concepto de trastorno específico del lenguaje, en adelante TEL, a partir de las aportaciones de varios autores. Por ejemplo, Muñoz, Yunta y colaboradores definieron el TEL como todo trastorno del lenguaje de inicio lento y retrasado respecto a su edad cronológica. Por otra parte, Moreno y colaboradores informan que los niños con TEL inician un lenguaje más tarde que la mayoría, tienden a aislarse y se relacionan poco debido a la falta de lenguaje. Nosotros nos centraremos en la definición actual que defiende Gortázar, es la más consensuada e incluye los siguientes criterios. Alteración en el desarrollo de la comprensión o expresión del lenguaje. El problema puede afectar a todos uno o alguno de los componentes del sistema lingüístico, como son fonología, morfosintaxis, semántica o pragmática. Y la alteración no puede explicarse por problemas intelectuales, factores ambientales, deterioros sensoriales, TGD u otros trastornos del desarrollo infantil, ni por lesiones neurológicas evidentes. En cuanto a la clasificación, nombraremos la ofrecida por Rapin y Allen, los cuales distinguen entre trastorno de la vertiente expresiva, trastornos mixtos de expresión y comprensión y trastorno del proceso central de tratamiento y de la formulación. Pero nosotros nos apoyaremos durante toda la intervención en la clasificación actual, la cual propone dos tipos desde el punto de vista práctico: el TEL expresivo y TEL expresivo y receptivo. Se entiende que los niños con TEL expresivo presentan un vocabulario receptivo con buena comprensión sintáctica, adecuada discriminación fonológica y memoria normal, pero presentan dificultades semánticas expresivas. Sin embargo, los niños con TEL de tipo expresivo-receptivo manifiestan disfunciones en la vertiente receptiva del lenguaje, así como en la comprensión sintáctica y fonológica, con memoria limitada. Este es el tipo del TEL al que hace alusión el alumno de nuestro estudio del caso. Tras definir el concepto de TEL y clasificarlo, es importante valorar la intervención logopédica siguiendo a Mendoza. Existen unas señales de alarma para poder empezar una intervención. Esas señales son ausencia de expresión verbal o expresión limitada, desfase entre el nivel mental y el nivel de comprensión o de expresión verbal, habla totalmente ininteligible, enunciados agramaticales presencia de colalias y repeticiones. Por ello es aconsejable una intervención intensa, estable y continua. También Mendoza señala que conviene registrar los aspectos que presentan los mejores niveles para potenciarlos. Y por último, es necesario eliminar conductas negativas como riñas y los comentarios despectivos, así disminuir la ansiedad y problemas de autoestima. En cuanto a la propuesta realizada por Aguado, el pronóstico, la persistencia y el alcance de los trastornos dependen de la severidad, dimensiones del lenguaje afectadas y de la asociación con otros déficits, así como la calidad del entorno sociofamiliar. Para llevar a cabo una adecuada intervención, distintos autores se decantan por el modelo de la práctica basada en la evidencia, en adelante PEB, definida como el uso consciente y explícito en la toma de decisiones sobre el cuidado de los individuos, refiriéndose a la integración de la experiencia clínica extraída de la investigación sistemática. Un estudio descriptivo realizado por Carballo Mendoza, Fresneda y Muñoz sobre la PEB en la logopedia española, se concluye que los logopedas encuestados desarrollan su actividad principalmente en centros privados y educativos, y respecto a actitudes fueron bastante positivas. Analizando el tipo de intervención, es determinante seguir la intervención basada en la actividad, IVA, la cual constituye el modelo de intervención propuesto inicialmente por Breaker and Gripe, que se define como una aproximación transaccional centrada en el alumno que inserta los objetivos individuales en las rutinas, actividades planificadas o actividades iniciadas por el niño, y utiliza los antecedentes y las consecuencias para desarrollar habilidades funcionales. Han sido distintos los estudios favorables relacionados con la intervención basada en la actividad. En un estudio realizado por Pretty from Katz, Barr, Macy y Carter, los resultados sugieren que la IVA es eficaz para el logro de una amplia variedad de habilidades. En cuanto al punto 2, objetivo, el objetivo que se pretende alcanzar en este estudio de caso es mostrar los resultados obtenidos en la intervención de un niño con TEL expresivo receptivo durante un trimestre escolar a partir de técnicas y actividades específicas en cada nivel de lenguaje.
En esta intervención se llevará a cabo partiendo de la práctica basada en la evidencia a través del modelo de intervención basada en la actividad. A partir de este programa se mostrarán los resultados obtenidos y se compararán con los del trimestre anterior, donde se aplicó una intervención básica y tradicional con el mismo alumno. Para finalizar, se plantearán las siguientes hipótesis que guardan relación con el objetivo. Se pretende comprobar si las técnicas son las idóneas y si las actividades son efectivas. También se plantea si la PB es práctica y si la intervención favorecerá su producción o comprensión del lenguaje a través del modelo de intervención basada en la actividad. A continuación desarrollaremos el apartado 3, método, en el cual distinguiremos entre participantes, instrumentos y procedimiento. En cuanto a participantes, en este estudio ha participado un alumno de 5 años y 8 meses. La orientadora del centro lo diagnosticó como retraso simple de lenguaje. Más tarde, la misma orientadora, junto con las valoraciones que realicé como maestra de audición y lenguaje, cambió el diagnóstico a TEL de tipo expresivo receptivo. Para conocer las características concretas y poder intervenir adecuadamente al alumno, yo, como maestra de audición y lenguaje, realicé una evaluación inicial donde le administré las siguientes pruebas de evaluación. En primer lugar, la ELI, Escala de Lenguaje Infantil, de Saboriti y Julián, obteniendo una puntuación de edad lingüística de 4 años y 2 meses y un coeficiente de inteligencia verbal medio-bajo. Y el registro fonológico inducido, el RFI, de Monfort y Juárez, para determinar qué fonemas articulaba incorrectamente. A continuación se presenta la valoración del alumno que se tuvo en cuenta durante la intervención. Como pueden observar, a nivel fonológico presenta dificultades tanto de tipo fonético como fonológico, con numerosas omisiones de sinfones líquidos y vibrantes, rotacismo, asimilación nasal, seseo y sustitución de la G por la B o la D por la R. En cuanto a la morfosintaxis, se observa una expresión oral afectada por dificultad en seguir el orden lógico de las frases y dificultad para construir oraciones de más de 3 elementos. Pasando a la semántica, el vocabulario comprensivo y expresivo está muy restringido. El léxico no corresponde a su edad y le cuesta identificar vocabulario básico. Por último, la pragmática comprensiva y expresiva es insuficiente. La comunicación oral está muy afectada por su habla acelerada e ininteligible. Presenta dificultad en prestar atención a la conversación, así como responder de forma lógica y fluida. A nivel social y emocional también está afectado, dado que presenta problemas conductuales con rabieta constantes y frustraciones. Le cuesta socializarse porque no tiene empatía, no sabe estrategias para intervenir en una conversación, ni compartir el juego y tampoco sabe exteriorizar las emociones. En cuanto a los instrumentos, en primer lugar, la evaluación inicial se ha efectuado partiendo de un cuestionario con ítems sobre cada aspecto del lenguaje. Como pueden observar, se valora el examen anatómico funcional, las capacidades previas, nivel fonológico, nivel fonético, nivel morfosintáctico, nivel semántico y nivel pragmático. Esta evaluación inicial se ha llevado a cabo mediante fichas de imágenes propuestas por la ELI, en la que el alumno debía señalar, enumerar, describir y memorizar. Los aparatos han sido el ordenador, como se puede observar, este es mi blog con actividades lúdicas y funcionales, junto con audios. Otros aparatos, como podemos ver en el anexo 1, observamos la gran diversidad de aparatos empleados para la intervención, como son cartones de vocabulario, barajas de fonemas o secuencias de imágenes. Y por último, otro aparato empleado es el informe de evaluación, el cual detallaremos en el apartado de resultados. Por otra parte, los estímulos empleados han sido siempre consensuados con el alumno y seleccionados para trabajar el contenido concreto que pretendemos mejorar. En el anexo 3 podemos ver un listado con las actividades empleadas durante la intervención. Un ejemplo de actividad para el contenido de fonología sería las tareas de decisión forzadas, en las que el alumno debe asociar el sonido producido con uno de los dos producidos previamente. Para trabajar la morfosintaxis, el modelamiento de frases con apoyos visuales. Para la semántica se realizarán juegos verbales. Y por último se abordarán las habilidades conversacionales para la parte de la pragmática. Dichas actividades se trabajarán a partir de unas técnicas específicas como por ejemplo la técnica del contraste mínimo, aplicando la regla a un grupo reducido de palabras y que después la generalice, o la técnica del modelado, ofreciendo repetidamente los modelos que faciliten la adquisición de los objetivos planteados, como podemos observar en el anexo 2. Para finalizar con el método, hablaremos sobre el procedimiento. En primer lugar, he llevado a cabo la revisión del informe psicopedagógico realizado por la orientadora. A continuación, he efectuado una evaluación inicial mediante el análisis de los informes logopédicos anteriores, la observación conductual directa, la anamnesis familiar y a través de la administración del test estandarizado ELI y RFI. Seguidamente se muestran los pasos que he llevado a cabo durante la intervención didáctica. Como podemos ver, primero, plantear los objetivos que queremos conseguir con el alumno tras la valoración inicial. Segundo, definir los niveles de lenguaje o contenidos que se van a trabajar. Tercero, establecer las técnicas generales que se utilizarán para trabajar el nivel de lenguaje, como hemos visto en el anexo 2. Cuarto, seleccionar minuciosamente las actividades que se van a ejecutar propuestas en el anexo 3.
Quinto, registrar los resultados en un anecdotario. Y sexto, evaluar al alumno mediante un informe de evaluación. Los objetivos generales que marcan la intervención basada en la actividad son objetivos en rutinas como saludar, emitir oraciones, etc. Y objetivos en las actividades, tanto planificadas como iniciadas por el niño. A partir de estos objetivos generales, he llevado a cabo unos objetivos concretos formulados en criterios de evaluación, para trabajar cada uno de los contenidos. Dichos criterios de evaluación se reflejan en el paso 6, en el informe de evaluación. A continuación se propone un ejemplo de sesión llevado a cabo durante la intervención. En primer lugar, el alumno trabaja la fonología mediante el bingo de los sonidos, a partir de la audición de los sonidos del cuerpo humano para marcar seguidamente la imagen que corresponde. Seguidamente, da tantas palmadas como sílabas tiene la palabra. De este modo se trabaja la conciencia fonológica. A continuación, el alumno trabaja la morfosintaxis con la construcción de bloques de colores con imágenes sobre el sujeto, verbo y predicado a partir de la presentación de una lámina. El campo semántico en dicha sesión es el cuerpo humano en los 5 sentidos mediante una canción y un baile adaptado. Finalmente, para tratar la pragmática, el alumno debe descubrir el enigma que se esconde en un material relacionado con los sentidos y explicar el procedimiento y el resultado obtenido al resolver el enigma. Para finalizar la intervención, registro los resultados obtenidos y los evalúo mediante el informe de evaluación, que aparece en el quinto y sexto paso, el cual detallaremos en el apartado siguiente, resultados. Por último, comparo los resultados obtenidos en este trimestre con los de la intervención tradicional aplicado al mismo alumno durante el trimestre anterior. A continuación pasaremos al apartado 4, resultados. En este estudio de casos se presentan los resultados obtenidos de la intervención basada en la actividad mediante la PEBE, con el alumno con TEL expresivo receptivo llevada a cabo durante un trimestre escolar, comparando dichos resultados con los adquiridos en el trimestre anterior, a través de una metodología tradicional. El programa de intervención llevado a cabo desde la PEBE, diseñado a partir del modelo tradicional naturalista aplicado en la intervención basada en la actividad, se llevó a cabo a partir del siguiente esquema. En primer lugar, analicé el caso del alumno con TEL expresivo receptivo siguiendo los resultados del informe inicial. A continuación, programé la intervención para dicho alumno centrándome en las investigaciones sobre el caso, en las que se ajustaron los objetivos y las rutinas, y se aplicaron las técnicas y actividades específicas. Recordemos que ambas las hemos visto en los anexos 2 y 3. Se tuvieron en cuenta los contenidos logopédicos que se pretendían trabajar, así como los criterios de evaluación que se trataban de conseguir en cada uno de estos contenidos plasmados en el informe logopédico. Finalmente, plasmé en el mismo informe logopédico los resultados obtenidos en este tipo de intervención, comparando los resultados con los del trimestre anterior. A partir de los resultados presentados, se puede comprobar que la intervención PB ha sido más eficaz que la metodología utilizada en trimestres anteriores, ya que el niño ha mejorado en un gran número de habilidades. Los detalles se pueden observar a continuación en la tabla 1. Concretamente, esos resultados reflejan que, tras un trimestre de intervención a través de la práctica basada en la evidencia, donde he aplicado al alumno las técnicas y actividades específicas a través del modelo de intervención basada en la actividad, dicho alumno muestra una mejora en el apartado de capacidades previas, ya que la atención, identificación, percepción y memoria visual han presentado mejores resultados que en el trimestre anterior. Otros criterios de evaluación han obtenido los mismos resultados en ambos trimestres, como la discriminación visual, la señalización de un objeto o la búsqueda de objetos escondidos. Dentro de la fonología he trabajado con el alumno la educación auditiva, observándose mejores resultados en el segundo trimestre, el experimental, mediante la discriminación de la intensidad, tono y duración, oposiciones fonológicas, fonemas en las 3 posiciones y a través de la autocorrección. Aunque por otra parte los resultados se han mantenido constantes en la discriminación y memoria visual de los sonidos familiares, así como discriminar los fonemas dentro de una serie. Otro apartado dentro de la fonología es la respiración y soplo, mejorando sobre todo la capacidad, control y direccionalidad del mismo. O las praxias, sin intuir posibles mejorías, y la articulación, donde se ha avanzado en la articulación de los fonemas en las 3 posiciones, así como en generalizarlos en su lenguaje espontáneo. En cambio, han mantenido los mismos resultados en la articulación del fonema de forma aislada, así como en sílabas. En cuanto a la morfosintaxis, se denota una mejoría en la estructura de oraciones, el empleo de los 3 tiempos verbales, la concordancia entre género y número y el uso de nexos. En cambio, los resultados se mantienen impasibles en el empleo de partículas interrogativas o la secuenciación de una historia. En la semántica, los resultados que se estiman notablemente positivos son aquellos criterios en los que se identifica y describe, se clasifica, se comprende conceptos, se generaliza el vocabulario aprendido y se responde ante preguntas narrativas. Sin embargo, los resultados no han sido tan notables a la hora de aumentar el léxico tanto expresivo como comprensivo, seguir órdenes o comprender acciones. Por último, describiendo los resultados obtenidos en la pragmática, los criterios que destacan positivamente son iniciar y mantener una conversación adecuada al contexto y usar el lenguaje de cortesía.
Por el contrario, los resultados se han visto desfavorecidos en cuanto a los juegos de lenguaje oral y juegos simbólicos, las relaciones sociales, así como la expresión de ideas y deseos. A continuación abordaremos el apartado 5, discusión y conclusiones. Cabe destacar que los resultados que se obtuvieron a lo largo del trimestre anterior con una intervención tradicional no ofrecen resultados suficientes. Tal y como se puede observar en la tabla mencionada, los resultados no se han conseguido. Ante estos deplorables resultados ha surgido la idea de llevar a cabo una intervención más novedosa, dando lugar a una intervención mixta basada en la actividad. De esta manera se pueden comprobar que las hipótesis planteadas se resuelven de manera favorable, por lo que en resumen se ha observado una leve mejoría de la producción y comprensión del lenguaje oral. De los resultados podemos extraer que trabajar a partir del modelo de la metodología IVA, tal y como apuntaban los autores Bricker and Company, ha mostrado progresos en la adquisición de los objetivos planteados mediante la consecución de los contenidos trabajados. Además, los resultados han sido favorables gracias al planteamiento de los autores Bricker, Pretty from Katz y McComas, quienes formularon cuestiones claves como las metas y los objetivos observables, medibles y fácilmente comprensibles, estableciendo jerarquías de habilidades. Por otra parte, los resultados van en la línea de los encontrados por Carballo, Mendoza, Fresneda y Muñoz, quienes encontraron que la PEB era eficaz porque aumentaba las actitudes positivas y favorecían la intervención logopédica. No obstante, hay que tener en cuenta que el estudio que ellos describen, los logopedas formaban parte de centros privados con mayor cantidad de recursos que en nuestro caso, hecho que no parece haber afectado los resultados. Asimismo, los mismos resultados coinciden con el estudio realizado por Pretty von Kratz, Barr, Macy y Carter, donde sugieren que la IVA es eficaz para el logro de una amplia variedad de habilidades. En cambio, es complicado seguir la propuesta de Mendoza, quien resalta la importancia de registrar los aspectos que presentan los mejores niveles para potenciarlos. Este aspecto no es del todo fiable. Tal y como apuntaba Aguado, el pronóstico del alumno, la persistencia y el alcance de los trastornos dependen de la severidad y dimensiones del lenguaje. Y por tanto, como se ha mostrado durante el estudio del caso, el nivel de afectación es abundante. No obstante, se deben interpretar los resultados con precaución dada la limitación de tiempo dedicado a las sesiones de trabajo. La aparente falta de resultados favorables puede deberse a que contamos con una importante limitación de tiempo y también a la edad del alumno, por lo que el desarrollo del lenguaje es muy paulatino y por lo tanto no se pueden apreciar grandes progresos. Para paliar esta limitación, se propone trabajar con la misma metodología pero en un periodo de tiempo más extenso, comprobando su eficacia y progresión a lo largo del tiempo de la intervención. Por último, concluiremos diciendo que hemos podido constatar que la intervención a partir del modelo de la intervención basada en la actividad, de la práctica basada en la evidencia, es eficaz para niños que padecen TEL de tipo expresivo-receptivo, dado que se pueden conseguir los objetivos planteados partiendo de las investigaciones sobre otros autores. Finalmente mencionamos el apartado 6, referencias bibliográficas, que se ha llevado a cabo en este trabajo, donde los textos más relevantes son los de Acosta y Moreno, Aguado, Aguilar y Serra, Bricker and Craig, Carballo, Mendoza, Fresneda y Muñoz, Gortázar, Monfort y Juárez o Puyuelo. Con esto doy por concluida mi presentación del estudio del caso. Gracias.